Vamos a Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, versículos del 23 al 26, hermanos, por favor. Juan capítulo 12, versículos del 23 al 26. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Señor, te damos gracias, Dios. Acabamos de exaltar tu nombre, Señor, de dar honor a tu persona, Señor, a lo que tú eres, Padre. Gracias. Gracias por la bendición de poder hoy, en un nuevo día, Señor, poder abrir tu palabra y reunirnos para escuchar tu voz, escuchar tu enseñanza. Te necesitamos, Padre, necesitamos seguir siendo formados a la imagen de Cristo. Y esto solamente es posible a través de tu verdad, a través del poder de tu palabra, Señor, que pedimos hoy en el nombre de Jesús que se albergue en nuestros corazones para llevarla por obra, Señor. Te damos muchas gracias, sigue edificando nuestra vida para ser el pueblo que tú deseas, Padre. Gracias te damos, oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestra serie, hermanos, las parábolas de Jesús. Quiero comentarle algo, estamos en un estudio y los eruditos, hermanos, y comentaristas, no, lo digo de esta manera, no se ponen de acuerdo de cuántas parábolas de Jesús hay. Algunos comentaristas mencionan que hay 30, algunos mencionan que hay más de 40 y hay quienes incluso mencionan que hay más de 50 parábolas. Muchas de las parábolas en nuestra Biblia, hermanos, como hemos visto a lo largo de esta serie, están indicadas o señaladas con la palabra o la frase, la parábola tal, ¿sí? Sin embargo, hermanos, debemos recordar que el texto original, hermanos, no mostraba estas divisiones. La Biblia no estaba en su momento, en el texto original, no estaba dividida ni en capítulos, ni tenía subtítulos, ni tenía divisiones de versículos. Estas divisiones, hermanos, no formaban parte, reitero, del texto original, pero fueron añadidas en el Antiguo Testamento alrededor del siglo XV, para el Nuevo Testamento alrededor del siglo XVI. Hubo hombres que la dividieron de esta manera. ¿Sabe cuál fue el propósito, hermanos, por el cual se dividió la Biblia en capítulos, en versículos? ¿Alguien sabe? Exactamente, para facilitar la búsqueda, para ubicar algunas porciones de la misma, eso facilita. Imagínese usted en este momento si no tuviéramos la Biblia dividida en capítulos y que no hubiera títulos. ¿Qué sería para buscar una cita? ¿Puede imaginarlo, hermano? Sería algo complicado, ¿no? Bueno, alguien permitió que pudiera ser más fácil a través de poner capítulos, subtítulos, versículos y dividirlo de esa manera. Es, reitero, más fácil, ¿sí? Facilita la lectura de la Biblia y es una búsqueda más rápida de capítulos específicos, de pasajes específicos, o como en nuestro estudio, encontrar algunas parábolas específicas. ¿Cómo, hermano? Por ejemplo, no lo busque. Isaías 5:1 habla de la parábola de la viña. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí?
Estamos hablando también, o podemos hablar de Ezequiel en el capítulo 17, habla de la parábola de las águilas y la vid. Escuche, hay parábolas. ¿Estamos viendo las parábolas de quién? De Jesús. Pero también es importante, es menester mencionar que hay parábolas en el Antiguo Testamento. Ezequiel 24, parábola de la olla hirviente. ¿Sí? Ezequiel 17, parábola de las águilas y la vid. En el Nuevo Testamento, casi estamos por concluir esta serie, hermano. Hemos visto muchas parábolas. En Mateo 3 está la parábola del sembrador. Menciona el título, la parábola. Ese es el punto. La parábola de la cizaña en Mateo 13, la parábola del grano de mostaza en Marcos capítulo 4, verso 30, la parábola de la higuera estéril en Lucas 13, 6, por mencionar algunos. ¿Por qué esta explicación, hermanos? Aunque no exista un título de parábola, algunos eruditos consideran parábolas algunas porciones de la Escritura. El estudio del día de hoy, hermano, es ese caso. No dice parábola, pero tiene todas las características que cumplen con una enseñanza parabólica o de parábola o principios parabólicos. ¿Cuáles son las características de una parábola, hermanos? Tiene una enseñanza, tiene un propósito de enseñar. ¿Qué más? ¿Qué características tiene una parábola? Se utilizan hechos comunes cotidianos. Hechos comunes cotidianos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Para enseñar algo. ¿Qué más, hermanos? Compara con cosas de la creación de la naturaleza. Ya lo dijeron, hace una comparación. Ojo, hermanos, hay símiles también que no son parábolas, ¿sí? Hay comparaciones que no son parábolas, pero es una característica de una parábola, que hay comparación, ¿sí? Hay dichos que no son parábolas. Hay frases proverbiales que también usó Jesús, que no son parábolas. Entonces, analizando las características de una parábola, hermano, bien esta cumple con ese propósito. Incluso hay comentaristas que la consideran como una parábola. Hay libros de estudios de parábolas exclusivamente que la consideran una parábola. Vamos a escudriñarla, hermanos, ¿sí? Y bien, hermanos, efectivamente una parábola a veces son muy cortas, pero es una pequeña historia, una explicación haciendo una similitud o comparación, como bien lo dijeron, entre un acontecimiento terrenal de la vida cotidiana, que todos conocen, que todos ubican, para enseñar un principio o dar una enseñanza, valga la redundancia, una enseñanza espiritual. Aquí, hermanos, se toma un hecho de la agricultura para dar una enseñanza espiritual. ¿El título cuál es, hermanos? La muerte del grano de trigo. Vamos a estudiar esto. ¿Qué hay que hacer para estudiar una porción de la Escritura, hermanos? Ir al contexto. Para interpretar correctamente cualquier porción de la Escritura, obviamente no solo una parábola, hay que ir al contexto. En el capítulo 11, hermanos, el capítulo anterior a donde está nuestra porción de estudio, tenemos uno de los acontecimientos más relevantes en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él se había enterado de que uno de sus amigos estaba enfermo. Cuando le avisaron que estaba enfermo, se dirigió a Betania. ¿De qué amigo estamos hablando, hermanos? Lázaro. De Lázaro. El Señor se entera que su amigo amado estaba enfermo y cuando se dirige a Betania, él ya había fallecido. Y una de sus hermanas, ¿quiénes eran sus hermanas? María y Marta. María y Marta. Una de ellas, Marta, lo encuentra, ¿verdad? Va a su encuentro. ¿Y recuerda qué le dijo? Si hubieras estado aquí. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es el contexto, hermano.
Y el Señor Jesús, hermano, dio una de las afirmaciones más importantes para nosotros y para la vida humana. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchos de los judíos, hermanos, que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús. ¿Qué había hecho? Resucitó a Lázaro. Muchos de esos judíos vieron este evento, vieron a Lázaro, hermanos. ¿Qué cree que pasó? Muchos de los judíos de ahí, de ese momento, creyeron. Muchos creyeron, hermano. Por ello, ¿qué pasó con los principales sacerdotes y fariseos, hermano? Se reunieron y desde aquel día, dice la Escritura, ahí en Juan 11, en ese capítulo, acordaron ¿qué? Matar a Jesús. Ya en el capítulo 12, en donde estamos, dice la Escritura, que estaba cerca la Pascua, hermanos. La Pascua de los judíos. Y muchas personas, como anteriormente hemos hablado de este evento, miles, hermanos. Se habla que era tal vez 1 millón de personas. Imagínense eso, subiendo a Jerusalén o dirigiéndose allá para purificarse, dice el capítulo 12. Para purificarse, ¿a qué se refiere? Había prácticas rituales de aquel tiempo de limpieza espiritual. Lavamientos ceremoniales que indicaba o que ordenaba, mejor dicho, la ley judía. Ordenaba que se hicieran para dirigirse a Jerusalén en el tiempo y participar en la Pascua. ¿Alguien recuerda qué significa Pascua? ¿Apunta a ello? Si viene un incrédulo, oiga, ¿usted qué se congrega? ¿Qué significa Pascua? ¿Qué le va a decir? Es la celebración cuando el pueblo judío salió de Egipto. Bien. A eso se refiere. Pascua significa, en cierto sentido, pasar por alto, ¿no? ¿Sí? ¿En qué sentido, hermano? En no morir, hermanos, en que no iba a haber muerte para el pueblo de Dios. ¿Recuerda? En el dintel, ¿no? Y se iba a poner la sangre de un animalito, iba a pasar por alto, en ese sentido, que no iba a haber muerte para el pueblo de Dios. Entonces, iban a celebrar que precisamente Dios los había librado. Había pasado por alto el no llegar muerte al pueblo de Dios. ¿Queda claro, hermano? Ok, bien, hermanos. 6 días antes de la Pascua, hermanos, Jesús llegó a la casa de Lázaro. Le habían preparado un recibimiento, podemos decirlo de esa manera, una comida para celebrar con él, para estar con él. Y la Escritura en el capítulo 12 narra que Marta les estaba atendiendo y que ahí en esa mesa estaba el Señor Jesús y aquel a quien había resucitado, es decir, Lázaro estaba ahí con él. Entonces, hermanos, entrando en este contexto, se preparó, reitero, una gran cena en honor del Señor. Ahí en Juan 12:9 dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí, en esa reunión. Los judíos sabían que Jesús, y junto con Lázaro, ahí se encontraban. ¿Saben qué deseaban los judíos, hermano? ¿Alguien recuerda? Al saber que iban a reunirse y que iba a estar Jesús y Lázaro. ¿Qué había provocado la resurrección de Lázaro, hermanos? Celos. Un furor, una ira en contra de Jesús. ¿Por qué? Estaba manifestando el poder. Porque estaban viendo el poder de Dios.
Y porque muchos habían creído, entonces dijeron los fariseos, nos están quitando, bueno, no lo dijeron así, pero se dieron cuenta que les estaban quitando en cierto sentido poder, estaban siendo desplazados porque ellos formaban la élite, ¿no? De aquel tiempo en cuestión de creer, en la cuestión de hijos de Dios, como ellos se llamaban, estaban siendo desplazados. Llega un hombre en el que no pusieron su fe, en el que no creyeron, y estaba haciendo maravillas. Y no solo eso, había resucitado a un hombre. Les estaba quitando adeptos. Estaban enfurecidos. Incluso dice la Escritura que deseaban matar a los dos, no solo a Jesús, sino también a Lázaro mismo. 6 días antes de la Pascua aconteció todo esto. Dice el verso 12. Y el siguiente día, ahí en el 12:12, hermanos, Juan 12:12, y el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía, ¿a dónde, hermanos? A Jerusalén. ¿Qué hicieron? Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cómo se le llama en la Escritura a esta porción, hermano? La entrada triunfal. Ve el contexto, hermano, en donde nos encontramos. Entonces, recordemos algo muy importante dentro de todo este contexto, hermano. El pueblo judío, como pueblo escogido de Dios, gozaba, hermano, de privilegios y bendiciones. Siempre ha sucedido así. Sin embargo, ¿cómo fue el pueblo judío, hermano, al caminar de los años? Fue un pueblo rebelde, un pueblo que rechazó a Jesús, el Mesías. Por ello Dios, hermano, escuche, volteó, por decirlo de alguna manera, volteó su mirada de los judíos. ¿A quiénes? ¿A quién? A los gentiles. ¿Qué es un gentil, hermano? Todo aquel que no es judío. Todo aquel que no es judío. No eran el pueblo que en un inicio Dios había escogido. Por esa rebeldía, hermano, Dios establece que la salvación también es para los gentiles. El pueblo que rechaza y Dios que toma decisiones. Los gentiles que, como dice la Escritura, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así la Biblia describe a aquellos que son gentiles, ahí en Efesios 2:12, si lo quiere anotar. Escrito está, hermanos, que los judíos rechazarían al Mesías, pero también la Escritura nos enseña que la salvación no solo era para los judíos. En ese momento el Señor hace ver que también la salvación es para los gentiles que creen en Él, aquellos que le buscan genuinamente para verle. Aquí llegamos al verso 20, Juan 12:20. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Juan 12:20. Había ciertos, ¿qué? Griegos, hermano, entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Entiéndase, griegos que eran gentiles, no judíos. Dice el verso 21, Juan 12:21. Estos, pues, se acercaron ¿a quién? A Felipe, ¿verdad? Que seguía al Señor, que era de Betsaida, de Galilea. ¿Y qué hicieron? Le rogaron, diciendo: Señor, le dijeron a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Estos hombres, hermano, griegos, le rogaron. Había un deseo, no fue una petición simple, había un deseo en sus corazones, había un ruego. ¿Qué muestra este ruego, hermano? Una necesidad. Una necesidad apremiante. ¿Qué más muestra cuando uno ruega por algo? Un clamor, así es. ¿Qué más, hermano? Si hay un ruego, si hay un clamor, ¿qué hay en el corazón?
Una gran necesidad, un gran deseo, hermano. Así llegaron estos hombres, estos griegos, ahí con Felipe y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos hombres tenían la necesidad de ver a Jesús, deseaban en lo más profundo, con todas sus fuerzas, con todo su ser, querían ver a Jesús. Gentiles que habían creído, hermano, y le buscaban genuinamente para verle. El texto no indica, hermanos, quiénes eran estos griegos. Tampoco nos indica el texto, hermano, de dónde venían o por qué querían ver a Jesús. Solo indica un deseo un grande, fuerte por verle. Tal vez Jesús estaba, hermanos, recuerde usted, en la parte del templo donde no se permitía el acceso a los gentiles. Si usted recuerda, los gentiles no tenían acceso a ciertos lugares de ahí del templo. No podían ir más allá. Los gentiles tenían asignado un espacio. Tal vez Jesús no se encontraba ahí, porque si hubiera sido así, entonces los gentiles, es decir, los griegos, hubieran podido de alguna manera tener acceso a él. Pero pidieron a Felipe que le permitieran verle. Dice el verso 22. ¿Qué hizo Felipe, hermanos? Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. Entonces Andrés y Felipe, es decir, los dos, se lo dijeron a Jesús. ¿Qué le dijeron, hermanos? Que esos griegos, que había unas personas griegas que deseaban verle. Señor, yo me imagino que llegaron Felipe y Andrés. Señor, mira, se nos acercaron unos griegos. ¿Y qué quieren? Bueno, pues desean verte, Señor. Desean verte. La Biblia no dice, hermanos, tampoco si estos gentiles finalmente hablaron con Jesús. No nos lo indica. Pero lo realmente importante era el acercamiento que estos hombres deseaban hacia Jesús. Y que en un futuro, hermanos, en un futuro cercano, la iglesia de Jesús sería un pueblo nuevo formado por judíos y por gentiles. Judíos y no judíos. Para allá apuntaba todo esto, hermano, en este contexto. Precisamente, hermano, nuestro estudio de hoy, en este contexto, es que el Señor, mediante una parábola, trae una gran enseñanza espiritual acerca de la necesidad de su muerte en la cruz. Repito esto. En este contexto, hermanos, el Señor Jesús va a dar una gran enseñanza por medio de una parábola, tomando una cuestión de la agricultura, hermanos, para dar una enseñanza muy importante, una enseñanza espiritual, hermano. Él va a hablar acerca de la necesidad de que Él muriera en una cruz. ¿Sí? Recuerde que después de la entrada triunfal, como lo vimos en lo que en nuestra sociedad se conoce como Semana Santa, estuvimos estudiando versículos afines a la entrada triunfal. De hecho, eso lo vimos. Recuerde que después de la entrada triunfal, ¿qué sucedió? La cena. ¿Y después? Así es, lo tomaron preso, lo aprendieron para llevarlo a cumplir la voluntad del Señor. En otras palabras, hermano, en este contexto, hasta aquí donde vamos, ¿sí? Estaba muy cerca, después de la entrada triunfal a Jerusalén, la hora de ser crucificado y muerto estaba, hermano, cerca. Era cuestión de horas. Juan 12:23. Retomo el 22. Jesús fue Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, que alguien quería verlos. Verso 23. Jesús les respondió. ¿A quién le respondió, hermano?
Andrés y Felipe. ¿Qué le respondió? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. El Señor dio una respuesta, hermanos. El Señor dio una respuesta. La respuesta del Señor, hermano, pudiera parecer extraña, ¿sí o no? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? No les dijo lo que le preguntaron. Exactamente, no les dio una respuesta al cuestionamiento que Felipe y Andrés le habían hecho, ¿sí? O una respuesta que fuera, digámoslo así, hermano, relacionada con estos hombres que querían verlo. Reitero, la respuesta del Señor pareciera extraña. No le dijo a Andrés y a Felipe qué pudiera esperarse, hermano. El Señor no le dijo, sí, pues los gentiles pueden verme, ¿no? Tráiganlos, traedlos. Pudiera haberse esperado esta respuesta, pero esa no fue la respuesta de Jesús. En sí, hermanos, su respuesta no estaba dirigida ni a los judíos ni a los gentiles de manera específica. Repito esto, la respuesta de Jesús no estaba dirigida de manera específica ni a judíos ni a gentiles, sino a quienes decidieron seguirlo. Esto es importante, hermanos. A esos que han decidido de seguirle, les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué se refiere, hermano? Que el Hijo del Hombre sería glorificado. A su muerte en la cruz, a su resurrección y a su ascensión. Fíjese, va implícito la muerte en la cruz, la resurrección y su ascensión para ser exaltado a la diestra del Padre, donde hoy se encuentra. Amén, hermanos. Donde hoy se encuentra, a quien cantamos, a Cristo Jesús. Él está estableciendo, está afirmando que estaba cerca la hora de que el Hijo del Hombre fuera exaltado, hermano, a través de ser muerto, a través de ser resucitado con el poder de Dios, hermano, y a través de hacer la ascensión, de ir al cielo para estar al lado del Padre. Dice el verso 24, Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae ¿en dónde, hermanos? En la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Aquí está, hermano. Aquí está la figura parabólica. Está el Señor Jesucristo dando una enseñanza importantísima, espiritual, tomando un hecho, hermano, del campo, de la agricultura. Y lo leo nuevamente. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este versículo, hermanos, inicia con una frase importante. De cierto os digo. ¿Alguien recuerda en el original, hermanos, ya lo hemos dicho, de cierto? ¿Cuál es la palabra en el griego? Ciertísimamente. Ciertísimamente. Ciertísima, pero la palabra es amén en el griego. Es decir, el Señor está diciendo amén, amén. Amén, amén les digo. Ciertísimamente les digo lo siguiente. ¿Por qué pongo énfasis aquí, hermano? Porque el Señor Jesús está a punto de decir algo muy, muy importante, hermano. Como todo lo que Él mencionó, por supuesto. De cierto significa amén, amén. Es algo digno de confianza, hermano. Por supuesto, todo lo que el Señor enseña en su palabra, hermano, es digno de confianza. Por una razón. ¿Por qué, hermano? Porque es la verdad. Porque es verdad. Bien, hermano.
Porque Él es verdad y entendemos que todo lo que Él dice es ciertísimo y es verdad. Es muy importante, hermanos, lo que el Señor está diciendo. Es decir, Él está poniendo un énfasis importante con su audiencia. En verdad les digo. Esta frase, hermano, la vemos, por ejemplo, en Juan 3:3. Vamos ahí rápidamente, hermano. Juan 3:3. Amén, amén. ¿Recuerda qué hay en Juan 3:3, hermano? O Juan capítulo 3. Nicodemo, el encuentro de Nicodemo con Jesús. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermano? De cierto te digo. Una pausa aquí, te digo. Es decir, esto es lo que te voy a decir, Nicodemo, es digno de confianza porque es ciertísimo, porque es verdad. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue ciertísimo? ¿Qué es digno de confianza? ¿Qué es verdad? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ve la importancia de las palabras de Cristo, hermano? Porque dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tan importante es esto, hermano? Si hoy la gente supiera de cierto te digo, el Señor está diciendo, mira, no vas a poder ir al cielo si no naces de nuevo. Al morir, como toda la gente dice, vamos allá arriba. No vas a poder ir allá arriba si no has nacido de nuevo. Qué importante declaración de Dios, hermanos. A veces se nos olvida, hermanos, o bueno, en términos generales, al ser humano se le olvida que hay una vida venidera. Hoy la gente vive, hermanos, para esta tierra nada más, para el tiempo que estamos aquí. Mucha gente vive con su perspectiva de que estando aquí está todo, aquí está la gloria, aquí está el mal, aquí está el infierno, y aquí te va bien o te va mal según lo que hagas o cómo te portes. Mucha gente vive con esa idea. Y se olvida de que, ya cuando partiremos, pues ya cuando moramos, pues ya qué, dice mucha gente. Como si ahí terminara todo, hermano. No es así. No es así. Lo pasajero y momentáneo estamos aquí viviéndolo hoy, usted y yo. Pero viene lo más maravilloso para los que están en Cristo Jesús, hermanos. Y siempre medito, ¿cuánto nos resta de vida, hermanos? ¿Cuánto tiempo le resta a usted y a mí? ¿Usted piensa que puede amanecer mañana? En esencia sí, ¿no? Y planeamos y hacemos cosas. Además, tengo cosas que hacer mañana, hermano. Pero no debemos olvidar que las podré hacer solo si Dios lo permite, hermano. A lo mejor ya usted está planeando hasta la Navidad. ¿Qué va a cenar? ¿Con quién estará? ¿O qué? ¿No? ¿Ya hay anuncios de Navidad ahorita? No, sí hay. Sí hay, hermanos. Ya hay gente que ya está pensando en ello. Solo si Dios quiere. Juan 3:5, hermanos. 2 versos adelante dice, respondió Jesús, de cierto os digo. Otra vez, algo muy importante que Jesús va a decir, que es Dios, por supuesto. Que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar, ¿a dónde, hermanos? En el reino de Dios. Juan 6:32, hermanos, hablando acerca de lo que estamos viendo en nuestra parábola, de cierto os digo. Dice Juan 6:32, ¿qué dice? Otra vez, ¿verdad, hermano? Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es ese pan, hermanos? ¿Ah? ¿Seguro?
Sí, hermano, no dude. Es el pan que descendió del cielo. El Señor Jesucristo, Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Vea, amado hermano, cuando usted tenga su estudio ahí en casa, lo importante de cada palabra inspirada por Dios. De cierto os digo. Retomo Juan 12:24. De cierto os digo. Está hablando algo muy importante. Acababa de decir el Señor que su hora había llegado para ser glorificado. Y sabe, la gloria de Jesús no sería por conquistar a los romanos, hermanos, y establecer su reino. Esa no era su gloria, hermano. Su gloria era en su muerte, el cumplir el plan del Padre. Y aquí viene la enseñanza, hermano. Mediante una parábola, Jesús usó una ilustración de la agricultura, como lo hizo antes, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la semilla que crece, etcétera, figuras de la agricultura, o una actividad para dar esta enseñanza. Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda, como dice ahí, hermano, solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo. Sí, el grano, sí indica una condición. Vámonos a la primaria, hermanos. ¿Recuerda usted la tarea cuando con un frijolito, qué hacíamos? Germinaba, ¿verdad? ¿Sí? Un frijolito. ¿Qué se necesitaba? Humedad. Algodón, humedad, agua, un frasco De vidrio y la semilla. y una semillita. Generalmente pues un frijol poníamos, ¿no? Ahí estábamos, ahí vamos con el frasquito para presentar nuestra... ¿Qué más se necesita? ¿Hay algo más? ¿Quién dijo? Bien, sol. Se necesita sol para que germine. ¿Qué pasa si el frijol, tomando lo que nos dice este versículo, no cae en tierra? ¿Qué significa no caer en tierra, hermano? ¿Significa que no lo sembramos? En el caso de la ilustración que estoy tomando del frasquito y el algodón, si el frijol no lo metemos ahí con humedad en el algodón, no va a germinar. Por eso queda ¿qué? Solo. ¿Me doy a entender, hermano? Por eso queda solo. Pues ¿qué es quedar solo? Eso. ¿Sí? Si el frijol no se entierra, queda solo, sin producir fruto o nada. Así con el grano del trigo que nos habla Jesús. Si no cae en tierra y muere, queda solo sin dar un fruto, no germina. Pero si por el contrario, hermanos, muere, es decir, es enterrado, recibe humedad, al tiempo, dice Jesús, que ese grano va a llevar, ¿qué, hermano? Mucho fruto, escuche, va a llevar mucho fruto. Está hablando de muerte y está hablando de fruto. ¿Está hablando de qué, hermanos? De vida, darle vida a otro. Pero otra vez, como lo dije, ¿está hablando de qué? Muerte. De muerte y fruto. Y fruto. Así es. El Señor está diciendo, hermano, que su glorificación no sería, reitero, por conquistar a los romanos y dar libertad al pueblo, sino por su muerte y su resurrección. Nunca se iba a poder establecer un reino, hermanos, un reino glorioso, sin la cruz, sin la muerte del Señor. Era necesario, repito, hermanos, era necesario morir y ser glorificado
para que pudiera haber fruto. ¿Cuál es el fruto, hermano? Un reino formado por todos aquellos que creen en Él. Amén, hermanos. El fruto es la salvación que solo hay en Cristo. El fruto es la salvación que solo hay a través de del sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz. Ese es el fruto, hermanos. Era necesario que el Señor entregara su vida. ¿Recuerda qué sucedió en la resurrección del Señor? Hablando de que era necesario que eso aconteciera, hermano. Recuerda que hubo ángeles en su resurrección cuando las mujeres fueron a la tumba. 2 varones de vestiduras resplandecientes, dice la Escritura, les dijeron a esas mujeres. ¿Qué les dijeron, hermanas? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Redentor vive, hermanos. Estos hombres varones, como lo llama la Escritura, de vestiduras resplandecientes, les dijeron, acuérdense de lo que les dijo estando en Galilea, le dijo a las mujeres. Vamos a Lucas 24:7, hermanos. Lucas 24:7. Dice, diciendo estos hombres, ¿verdad? Estos varones de vestiduras resplandecientes. ¿Es qué, hermano? Necesario. Ahí está la palabra. Era necesario que el Señor muriera. Dice, ellos afirmaron a estas mujeres. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea, ¿qué? Crucificado. Ahí está la muerte, ahí está el sacrificio y que además resucite al tercer día. Era necesario para que existiera un fruto de salvación, que el Hijo de Dios fuera entregado en manos de pecadores, que fuera muerto y crucificado en la cruz y que resucitara al tercer día. Con esta enseñanza del grano de trigo que muere, hermanos, Jesús está afirmando que era necesaria su muerte, reitero, para dar fruto. Es necesario, o fue necesario que diera su vida en la cruz para que toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga salvación. Ese es el fruto, hermano. Acompáñeme a Romanos 16:5. Hablando acerca del fruto. Romanos 16:5. Dice, saludad también a la iglesia, ¿de dónde? De su casa. Saludad, ¿a quién? A Epeneto, amado mío, que es el primer, ¿qué, hermanos? Fruto. El primer fruto, ¿de dónde? De Acaya. ¿Para quién? Un fruto para Cristo. ¿A qué nos lleva esto, hermano? ¿A qué le lleva a usted? Acerca del fruto. A la parábola. A la parábola. Sí, pero a su vida, hermana, a mi vida. Que estamos para Cristo. A dar fruto. Bien. ¿Cómo vamos a dar ese fruto, hermanos? Con testimonio. Compartiendo el Evangelio. ¿Cuál es nuestro fruto para Dios, hermano, en esta área? ¿A cuánta gente hemos acercado al Señor con nuestro testimonio, con la palabra de Dios? Epeneto era un fruto.
Dijo Pablo, un fruto mío, amado mío, que es el primer fruto de ese lugar allí en Acaya para Cristo. El Señor espera que haya un fruto en nosotros. Que usted, hermano, en su trabajo, en sus actividades cotidianas, siempre hay una oportunidad para poder hablar del Señor. Siempre, créamelo. Créame que siempre. ¿No es cierto, hermanos? Hable de Cristo. Díganles que hay esperanza, que la vida que llevan no siempre tiene que ser así. Tan triste, tanta aflicción, sin esperanza y sin Dios. Nosotros tenemos la esperanza ciertísima en el Señor. Mire, aunque le rechacen, porque podemos esperar rechazo. Ciertamente. Si lo tuvo Cristo, imagínense nosotros, hermano. No nos van a recibir con las puertas abiertas todo el tiempo. Pero sí tenemos el deber, hermano, de compartir de Cristo a nuestra propia familia. Una vez más, no rendirnos, orar por ellos, hacerlo con sabiduría. Eso es muy importante, hacerlo con sabiduría, la que da Dios, para llevar fruto, hermanos. Usted lo sabe, conoce, valga la expresión, conoce mi historia. El primer convertido de mi familia fue un primo hermano. Él perseveró, hasta nos escondíamos cuando veíamos que venía. De verdad, hermano, se lo digo con vergüenza. Estaban las ventanas a esta altura y veíamos que venía porque vivía en una unidad y había un parque. Y ahí viene. ¿Sabe qué hacíamos, hermano? Para mi vergüenza, nos poníamos así a pecho tierra. Mi primo hermano, el menor, el hermano en la carne de mi hermano que venía, de mi primo, su hermano menor en la carne, ahí los dos, y hasta mi tía y quienes estuviéramos, hermano. Qué terrible. Ya pedimos perdón a Dios, pero Él perseveró. Él dio fruto. Él dio fruto porque un día decidió entregar su vida a Cristo y morir a Él. Y ahorita vamos a ir para allá. Y perseveró a pesar de todo ello. Y me llamaba, ay, mira Samuel, deja esa vida. Y mira esto, Cristo es el único que puede ayudarte. Yo no entendía nada. ¿Qué iba yo a entender, hermanos? Era un muerto espiritual. No entendía nada, no entendía. Yo decía, pues, yo estoy bien. Tengo mi trabajo, no me va mal, tengo un auto, No tenía nada, ni idea, hermanos. Estar sin Cristo es la peor condición de un ser humano. Perseveremos, amada iglesia, por nuestra familia. Escuche, por favor. Perseveremos por nuestros hijos. Perseveremos por ellos. Que haya un testimonio en nosotros de que Cristo es real, hermanos. Que el Señor en verdad cambia vidas. Él perseveró y el Señor nos alcanzó en su gracia, hermanos. Mi primo ahora pues ya es del Señor y gloria a Dios por ello. Entre él, que oró mi primo, mi madre y mi suegra oraba también por mí en su momento, hermano. Gracias a Dios por todo ello. Entonces leímos cómo los griegos querían ver a Jesús, hermano, pero Jesús sabía que la única manera en que ellos pudieran tener una verdadera comunión con Él era por medio de su sacrificio. Así como el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir, hermano, para producir una cosecha rica, así también la muerte de Cristo, hermano, produciría mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto, hermano? La salvación. Ese es el fruto, hermano. La salvación traería Cristo salvación a muchos de toda tribu, lengua
y nación. Acompáñame a Apocalipsis, hermano, 5:9. ¿Tiene algún comentario? Pregunta, hermanos. ¿Vamos bien, hermano? Con respecto a el grano debe morir, se refiere, bueno, en eso era la muerte de Jesús. Ahí apunta, hermano. Pero en el caso de nosotros, significa que debemos morir. Vamos a ir para allá. Ahorita estamos en el contexto. Bien, hermana. Ahorita, hasta aquí, en el contexto se está refiriendo a la muerte de Cristo. ¿Sí? Por todo el contexto, hermano. Porque hay personas que no eran judíos que le estaban buscando, que querían verle. Y como lo acabo de comentar, el Señor sabía que solamente ese pueblo que en un inicio no era pueblo, pero que después lo iba a ser, esos gentiles como nosotros, era necesario que Cristo muriera para que pudiera haber una comunión con todo aquel que en Él cree. Pero también, ahorita vamos en los versos que siguen, a hablar de esa muerte en nosotros. Bien, hermano. Apocalipsis 5:9. ¿Estamos ahí, hermanos? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Él nos compró ahí en la cruz, hermano. Y Él dio fruto, nosotros somos fruto. Y ese fruto, hermanos, se sigue dando hasta el día de hoy. Hermanos, aquí estamos. Somos el fruto del amor de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. A través de la fe. ¿Mande? Así es. Aquí estamos. Aquí estamos, hermano. Ese fruto sigue hasta el día de hoy. Ese sacrificio sigue, hermano, ganando vidas para la honra del Señor. ¿Y sabe qué? Faltan más. ¿Sabe qué, hermano? Faltan. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Los que Dios desee. Mientras, hermano, oramos a Dios para que esas personas que falten sean nuestros hijos, sean nuestra familia. Para que ellos pasen a hacer ese fruto que dé gloria a Dios y que un día ellos les sirvan. Que nuestros hijos un día les sirvan al Señor, que es honroso. Ese fruto, hermano, de nuestros hijos, de nuestros familiares, aún de amistades, hermano, en nuestra oración sea que ellos sean ese fruto, hermano, que también formen el reino del Señor. Por ello es glorioso el sacrificio de Cristo, hermanos. Porque no importa, hermano, la raza, no importa el país, no importa dónde se encuentre una persona, no importa dónde se encuentre, hay esperanza de salvación en Cristo para nuestra familia. No importa dónde se encuentre. No importa si está en Puebla, no importa si está en la Ciudad de México o si está en el otro continente. El Señor sigue teniendo misericordia de quien quiere tener misericordia. La tuvo de usted y la tuvo de un servidor. No importa qué tan pecador sea una persona, si cree en Cristo, el Señor lo va a salvar. Por tanto, hermano, habrá fruto de esa muerte en la cruz. Y aquí el corazón o la esencia, hermano, de la enseñanza. Fue necesario morir para dar vida. Mateo 20:28. Mateo 20:28.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, escuche, en rescate, ¿por quién? Por muchos. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor nuestro Dios. Él vino, Él dejó su gloria, hermano, para entregar su vida y dar vida a quien no la tenía, hermano. Es necesario morir para que haya fruto, hermano. Ya vimos el contexto, a dónde apunta Jesús. Es necesario morir para que haya fruto. Pero por ello ahora, hermano, aplica Jesús esa verdad con una afirmación contundente acerca de la actitud en el corazón como una respuesta a quien recibe esa salvación. Vamos a entender esto. Juan 12:25. El que ama su vida, la perderá. Una pausa aquí. Vea cómo el Señor Jesús, reitero, viene de hablar esa verdad que apuntaba a su propio sacrificio, a su propia muerte para salvación y dar fruto para un reino que Él va a establecer, hermano. Ahora Él dice, el que ama su vida, ya se está refiriendo no a Él, sino a su audiencia. El que ama su vida, ¿qué va a pasar, hermano? La va a perder. Dice ahí el que ama. No es el amor agape, hermano, ¿sí? Sino es el amor fileo. Hay diferencia. Hay diferencia. ¿Este amor a quién se está refiriendo? A uno mismo, así es. Amarnos a nosotros mismos. El que ama su vida la va a perder. Es amar, Él se está refiriendo, hermano, a amarse a sí mismo. Esto habla de prioridad. ¿Quién es la prioridad, hermano? Cuando uno se ama a sí mismo, ¿quién es la prioridad? Uno mismo. Uno mismo es la prioridad y no Dios. Ojo ahí, hermanos. Uno mismo es la prioridad y la prioridad no es Dios. Cuando Dios no es la prioridad de una persona, cuando Dios no es lo más importante para una persona, cuando su prioridad es Él mismo o ella misma y no Dios, ¿qué va a pasar con su vida? La va a perder. La va a perder. A ver, hermanos, una pregunta. Esto está diciendo o está afirmando que la salvación se pierde. ¿Qué está afirmando? Que nada lo hace de para pero no lo hace de corazón, que en verdad creen. ¿Y qué implica entonces esa persona? Que se engañan a sí mismos. Y por lo tanto, Necesitan nacer de nuevo. no es creyente. Necesita nacer de nuevo. Sí, hermano. Jesús dijo aquel que no aborrece a su madre, a su padre, a su esposo, a su hijo, aún a su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Así es, hermano. Entonces entra ahí de que si yo me pongo en primer lugar, y bueno, ella habla también de la familia antes que a Dios, no podemos ser discípulos. No podemos. Por consiguiente, no tenemos vida. No, y vamos a ir para allá porque son los versículos que precisamente, hermana, van a sostener lo que estamos afirmando. Bien. ¿Sí, hermanos? Dice que la perderá cuando Dios no es su prioridad. Que la perderá. En el griego original significa destrucción. Una destrucción completa, hermanos. Significa matar y perecer. ¿Ve la fuerza de la palabra, hermano? La perderá no es de que, ay, es que va a ser destruida, va a perecer por completo. Ahora, si en la vida de una persona las prioridades son las cosas del mundo para satisfacer su propia vida, si en la vida de una persona su prioridad es su amor a las cosas de este mundo, si su prioridad son los deseos de estar en las cosas que llenan este mundo, si su prioridad es el mundo y no Dios, hay consecuencias. Acompáñame a 1 de Juan 2:15.
Hace una advertencia el apóstol Juan. Conocemos estos versos. Primera de Juan 2:15. ¿Lo tiene, hermano? ¿No améis a qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué son las cosas que puede amar a alguien que no está amando a Dios? El dinero, las mujeres, el poder, riquezas ilícitas. cuestiones ilícitas, riquezas ilícitas. El trabajo. ¿Alguien puede amar el trabajo? Amar el trabajo. ¿Alguien puede amar? ¿Qué más? El deporte. Dígamelo usted. ¿El deporte? Precisamente cosas muy grandes. No, ahí sí, no, hermano. Su propio Deporte, no, tiene razón, el deporte. No, sí, el deporte, yo también decía que el deporte. el ejercicio, su propio ¿Alguien puede amar su propio cuerpo? sí. ¿Ese puede ser su Dios? Aman hasta su propio coche porque a mí me recuerda Su coche. que él nomás está viendo a ver si tiene polvo y lo limpia. Sí. Y trabajando, que es algo muy- Sí, es cierto, hermana. Mi papá, hace muchos años, creo que ya he contado esto, tenía en su trabajo un amigo y tenía un carro, un bochito. Estaba tan impecable que era imposible dejar de voltear a ver el auto. Con eso le digo todo. Impresionante. Y un día le dijeron, oye, parece que quieres más tu carro que tu esposa. A ver, dime, ¿a quién quieres más? Un día le preguntaron. No, pues se quedó callado, imagínese. Y alguien exageraba, dice, puedes pasar un pañuelo blanco en el motor y no se va a ensuciar. Imagine, hablando de un bien material, ¿no? Ahora, no estamos diciendo que no cuidemos lo que Dios nos da. Todo lo que tenemos Dios nos lo da, hermano, por su bondad y porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. No estoy diciendo que el hacer ejercicio sea malo. Cuídese, haga ejercicio. Es bueno también, hermano, porque el cuerpo que tenemos es de Dios, hermano. Y como a veces les digo a ustedes, si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a servir al Señor? Enfermos no vamos a poder servir al Señor. ¿Sí? Pero cuidado en caer en un desequilibrio, sea del trabajo. Se puede, hermanos, por ejemplo, ¿qué me dice de los hijos? Sí, hay padres que Los amamos, ¿no, hermana? Hermanos, entrañablemente, como siempre se lo explico. Jóvenes, es un amor enfermizo, es un amor. bueno, cuando está en un desequilibrio, ¿no? Sí. Pero jóvenes, aquí hay jóvenes. Un día van a tener hijos. El amor que le tenemos nosotros a ustedes, aunque a veces ustedes pareciera que no lo ven, es un amor muy grande, como para dar la vida por ustedes. ¿Sí o no, papás? Un día ustedes lo van a comprender Tengan hijos. cuando tengan esos hijos. Y no está mal, hay que amar a nuestros hijos en el contexto bíblico. ¿Sabe? ¿Usted quiere aprender a vivir todo eso? Familia, trabajo, hijos, amar, todo ya está aquí en la Escritura. Ya el Señor, fíjese qué bendición, el Señor ya nos dijo cómo hacerlo. Qué bendición, hermano, la palabra de Dios. El que ama su vida la va a perder. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aclara que hay, ¿no? Que no es correcto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde, hermanos? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
¿qué va a pasar, hermano? ¿Por qué alguien hace la voluntad de Dios? Porque es hijo de Dios, porque ama a Dios. ¿Y por qué va a permanecer para siempre? Porque es eterno. Porque el Señor lo ha prometido para sus hijos. Por eso dice, hermano, permanece para siempre. Y vemos el contraste ahora, hermano. Primero dice aquí Juan, dice, el que ama su vida la perderá. Y luego dice, el contraste, y el que aborrece, vea el contraste, amar y aborrecer. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? La va a guardar, se va a preservar, como ya lo estábamos explicando. Dice, el que no aborrece, ¿qué es aborrecer, hermanos? Rechazar, ¿qué más? En cierto sentido, sí. En este contexto, en el original, significa amar menos. Amar menos. Amar menos. No es, hermanos, un aborrecer. ¿Alguien puede aborrecer su vida? ¿Habrá personas que aborrezcan su vida, que se aborrezcan a sí mismos? Sí, a eso voy, a los que se hacen daño. Hay algo tan tremendo ahí, claro, no tienen al Señor y buscan hacerse daño de mil maneras. No está hablando la Escritura de aborrecer en ese sentido, de aborrecer su vida, su cuerpo, de aborrecerse a sí mismo, de hacerse daño, no está refiriéndose a eso. Pero meditemos, hermano, la Escritura dice, y el que aborrece su vida en este mundo. ¿Qué dicen los psicólogos, hermano? Frases como, necesitas perdonarte ¿a quién? A ti mismo. ¿Qué otra frase, hermano? ¿O qué otro concepto? ¿Cuál? Tú puedes. Ámate a ti mismo, necesitas amarte más, necesitas ver más por ti, más que por los otros. Ese es el problema que tienes, que no te estás amando, no estás viendo por ti, no te estás queriendo a ti mismo. Eso está incorrecto, hermanos, y el problema es ese, el problema del hombre es ese, precisamente, es que el hombre se ama demasiado a sí mismo. ¿No es cierto, hermanos? Debemos renunciar a esa vida egoísta. Para allá vamos, hermano. Bien. Jesús se está refiriendo a preferir a Cristo sobre nosotros mismos, sobre la propia familia. Preferir a Cristo y darle lugar a Cristo por encima de las posesiones, sobre nuestras propias metas, sobre nuestros propios planes, sobre nuestros propios deseos, sobre nuestra propia vida. ¿Qué le parece? Ese es el cristianismo, hermanos. Es morir a nosotros mismos, morir al yo. Para que ahora, en este sentido que está hablando Jesús, haya, ¿qué? Fruto, vida. Morir y dar vida. Reitero esto, hermano. Jesús está refiriéndose a tener a Cristo por encima de nosotros mismos, por encima de la familia, de las metas, de nuestros deseos, de las posesiones. Acompáñenme a Lucas 14:26, por favor. Ya nos mencionaba la hermana Caro esto. Lucas 14:26. ¿Lo tiene, hermano? Si alguno viene a mí y no, ¿qué? Aborrece. Ya quedamos, ¿verdad? Ya mencionamos, perdón. Que es querer menos. Y no aborrece ¿a quién? A su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi seguidor, no puede ser mi discípulo.
Hermanos, hay un precio a pagar por seguir a Cristo. Hay un precio a pagar por ser discípulos del Señor Jesucristo. Hay un precio a pagar por ser cristianos. Padre o madre o esposa, esposo, hijos. ¿Usted ama a su esposo, hermana? Te tardaste. ¿Usted ama más a su esposo que a Dios? Hermano varón, ¿ama a su esposa? Amén. ¿Ama más a su esposa que a Dios? Amamos a nuestra esposa porque Dios nos ha permitido conocer ese amor, hermano. Y está en la Escritura cómo debemos amar a nuestra esposa. Si amamos a Dios por sobre todas las cosas, Él nos va a enseñar, vamos en su palabra, vamos a desear obedecer a Dios por su palabra y vamos a poder amar a nuestra esposa como debemos amarla. La mujer de Dios, porque ama a Dios, porque conoce su palabra y quiere obedecer a su Señor, quien le ha salvado, va a someterse al señorío del esposo como cabeza de su hogar. Y lo va a respetar porque ama a Dios. Habíamos dicho recién que eso no es gravoso, ¿verdad, hermanos? No es gravoso. ¿Es para usted un deleite obedecer al Señor, hermano? Tenemos nuestra batalla, no estoy diciendo que de primeras batallamos. Pero como hijos de Dios, no es un verdadero deleite obedecer a Dios, hermano. Es un deleite, hermano, es algo glorioso. Él nos da todas las herramientas para poder hacerlo. Voy a amar a mi esposa, hermano. Tal vez no sea la mujer que yo desearía, así en ese sentido, perfecta y todo. No lo es. Yo tampoco lo soy. Pero la voy a amar porque el Señor es el que me rescató y me ordena que lo haga. Y sé cómo hacerlo porque me lo dice en su palabra. Amén, varones. Tal vez tu esposo no es el que tú desearas. Ay, mira, Señor, quisiera que fuera así, así, así. No lo es, no lo somos. Yo no lo soy para mi esposa. Pero ella se somete a quien ama a su Dios para poder honrarle y en ese amor, en ese entendimiento de la palabra de Dios, se somete a mi señorío o a mi autoridad porque ama a su Señor. Y ahí hay bendición de Dios. Ahí hay bendición de Dios. Porque va a haber el deseo de obedecer a Dios porque ama a Dios. Seguimos ahí, Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz, ¿no lleva qué, hermano? Lucas 14, 27. Estamos en el 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer. El 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de ¿quién? De mí, otra vez, no puede ser mi discípulo. Primero es aborrecer, ¿verdad? Amar menos, a quien ya se mencionó. Ahora dice, el que no lleva su cruz tampoco puede ser mi discípulo. Acompáñeme rápidamente a Mateo 10, 37. Mateo 10, 37. ¿Lo tiene, hermano? Acá está. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Habrá padres o algún padre, algún cónyuge que ame más a los hijos que a su esposo? Obviamente no es alguien que conozca a Dios, pero en nuestra sociedad me refiero.
Porque si conoce a Dios, va a desear hacer su voluntad y va a amar a Dios por sobre todas sus cosas y a su esposa o a su esposo. Dice el verso 38, el que no toma su cruz, otra vez hermanos, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No toma su cruz, no toma su cruz. Dice, el que no lleva, vea el verbo llevar. El que no toma, vea el verbo tomar. Es decir, el que no lleva, el que no toma. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que llevar y quién tiene que tomar? ¿Eh? Uno mismo. La persona misma. Esto habla de algo importante, hermano, para usted y para mí en esta noche. Hoy. Habla de un compromiso. Es un deber, un compromiso delante de Dios. Es un compromiso, hermano. ¿Sí lo ve? ¿Lo alcanza a ver? ¿Por qué es un compromiso, hermano? Antes que se me duerman. ¿Por qué es un compromiso? ¿Por qué el hablar de hacer y de llevar es un compromiso? ¿Ante quién? Ante Dios. Porque es nuestro deber, ¿no? Porque requiere una entrega, una obediencia. Requiere un hacer de parte nuestro, en entrega, en obediencia, en ser diligentes. Es un compromiso, hermano. ¿Qué implica un compromiso, hermanos? Bien, hermano Carlos, sacrificio. ¿La carne quiere sacrificio? No. ¿Qué más? ¿Qué implica un compromiso? Sacrificio. Obediencia. ¿La carne quiere obediencia? No. ¿Qué más? Responsabilidad. ¿La carne quiere responsabilidad, hermano? No la quiere. Mi carne no quiere. Nada de eso. Hoy las personas, hermanos, no quieren compromisos. En términos de sociedad, no quiere la gente. Mientras menos compromisos, mejor. Hay empresas, no empresas, pero hay empleadores, hermanos, que no dan contratos, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no quieren. ¿Cuál es el compromiso? Pues seguro, pago de antigüedad, derechos. Dar ¿cómo se dice? Las prestaciones de ley. No quieren compromiso. Porque implica, ya lo dijo el hermano, una responsabilidad o responsabilidades. Hoy las personas no quieren compromisos, hermano, pero quieren a alguien al lado o vivir con alguien. ¿A qué me refiero? Que no quieren compromiso. No se quieren casar. Que no se quieren casar. Ya los jóvenes no desean casarse. Muchos de ellos porque no, un compromiso. Pruebo y ya. No me digas. No me digas. Eso es en contra de la voluntad de Dios. Totalmente, porque es pecado. Es pecado. No quieren casarse porque implica un compromiso. Si no lo hacemos, pues mira. Y no pasa nada. No, sí pasa. Por supuesto. ¿Mande? Buscan a alguien más. Y fácil. Pero no para alguien, o el joven, o la señorita que tiene temor de Dios. Desean honrar al Señor y esperar la decisión más importante después de Dios. ¿Con quién comparten su vida? Estamos hablando de compromiso, ¿verdad? No hay compromiso. Las personas en las congregaciones, hermano, en las iglesias, no desean servir. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso. Porque no quieren Hay que madrugar. un compromiso. ¿Hay que qué, hermana? Madrugar. ¿Qué más? Estar aquí puntual. Servir. ¿Qué más? Dejas cosas. Bueno, Dios nos está hablando, ¿ah? Mateo 10:39. Yo se lo leo, hermano. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la va a hallar, ¿verdad? Un texto paralelo a Juan. Lucas 9:23, hermanos. Por favor, rápidamente, hermano, por favor. Lucas 9:23.
Y decía a todos, ¿a quiénes? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz otra vez, cada día, ¿verdad? Tome su cruz cada día, ¿y qué? Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Cuál es su cruz, hermano? ¿Cuál es su cruz? Por pagar el precio de seguir a Cristo. Rechazo. Sí. La propia familia, ¿no? ¿O cuál es su cruz? Por no obedecer al Señor. Puede tener padecimientos. Así es. Ahora, ¿qué se requiere, hermano? Estamos hablando de compromiso. ¿Qué se requiere, hermano, para tomar su cruz? ¿Qué se requiere para negarnos? Egoísmo. ¿Qué se requiere para acabar con el egoísmo, hermano? Otra palabra. Sumisión. Pero para que alguien reconozca que necesita someter, ¿qué se requiere? Humildad. Se requiere humildad, amado hermano. Se requiere humildad. Se requiere humildad. No se puede negar a sí mismo si no hay humildad. No se puede someter la carne si no hay humildad. No se puede, hermano, hacer esto. Si nos sometemos al señorío de Cristo, Él nos lleva a esa humildad, hermano, como creyentes, para hacer su voluntad y recibir, hermano, bendición. Pero cuando hay altivez o arrogancia, ¿tendremos bendición de Dios, hermano? En su gracia, pues nos da de comer y el alimento. Se requiere humildad. Porque el que se enaltece, ¿qué? Será humillado, y que se humilla será enaltecido. Es inevitable recordar una de las parábolas del fariseo y el publicano. Os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién era este? El publicano, hermano, que no quería ni siquiera levantar su rostro arriba. Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla como una actitud correcta, se humilla, será enaltecido. Y hablando de humildad y de ser enaltecido, el verso 26 y último dice: si alguno me sirve, Juan 12:26, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué va a pasar, hermano? Mi Padre le honrará. Si alguno me sirve. Esa palabra servir, hermano, viene de distintas raíces. De donde viene diaconeo, de donde viene diácono o diaco. Diaco significa, hermano, el que hace los mandados. Muy atractivo hoy en día, ¿verdad? El que hace los mandados, el que realiza quehaceres domésticos, como servir en la mesa, es decir, como un mesero, hermano. En el original específicamente también habla de alguien que sirve como un maestro cristiano, como un pastor, como un ministro, como un servidor.
El que le sirve, sígame. No es fácil, hermano, pero es un honor. Decía el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad. Fíjense, Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas, ¿qué dice ahí, hermano? Sofi, Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda, ¿qué, hermanos? Humildad y con muchas lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué el servir al Señor implica lágrimas? Porque cuando uno se acerca al Señor, te van saliendo situaciones a veces difíciles, pero uno no tiene que desmayar, tiene que seguir. A veces clamas por tus familiares, por un problema y pues no tienes la solución, clamas a Dios y Sí, por lágrimas, así es. pidiendo su ayuda. Y cuando se es pastor, Agréguele cada caso, cada... porque somos chillones, Hay un amor Porque es por mucha la carga. por las ¿sabe qué? ovejas. Hoy le digo algo delante de Cristo. Duele. Duele. Muchas cosas. Muchas. Las que usted no se imagina. Sí, yo sé. Duele la familia, duelen los hijos, duele la esposa. Duelen los reveses, duelen los espaldazos. ¿Me doy a entender? Duele la ingratitud, no para con nosotros, para con Dios. Bueno, ese es cuando se es pastor llamado por Dios. Si no es llamado, hermano, no pasa nada. Nada, de verdad, nada, No hay cargas, no hay dolor, no hay nada. Ahí está Pablo, hermanos. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas ¿de quién? Al servir al Señor. El que sirve es bendecido por el Señor. Más grandes son las bendiciones, hermano, que los reveses. Gloria a Dios hoy por ello. Por ello el servir es una verdadera bendición. Bendición, escuche, hermanos, que nadie puede dar, porque esa bendición viene solamente, esta bendición de Dios, cuando se sirve. Ahora, ¿quiénes deben servir? Ya ve que soy preguntón. ¿Quiénes deben servir a la iglesia? ¿A Dios? Todos. ¿Quiénes? Todos. ¿Cuántos servidores hay aquí? Que ha sido derramado en Poquitos. Porque tienen que amar a Dios para poder amar a la iglesia. Y poder, ese amor, hermana, nos lleva a poder soportar muchas cosas. Al hermano que no obedece, al que se le indica siéntese aquí, dice yo, ¿por qué me tengo que sentar aquí? Al hermano que pone caras, al hermano que no está consciente, al hermano que trata mal a los sugieres, porque no es el pastor, no. Es alguien que está amando y sirviendo a Dios. Que sacrifica familia, tiempo, dinero para estar aquí. Muchas cosas, hermano, que tienen que venir a veces afligidos o afligidas a servir al Señor. Pero yo sé que cada uno de los hermanos que está sirviendo, cuando sale de aquí, va bendecido por el Señor. ¿No es cierto, hermanos? Solo ellos saben para dar una clase, para reunirse en mujeres. El día que yo dé una clase por Zoom, le voy a pedir algo. Hermano, por favor, en el amor de Cristo. Pero por supuesto, prenda la cámara, enciéndala. Yo no quiero hablar a pantallas negras, hermano. Por favor, por favor. Y no porque quien esté dando la clase sea quien sea. Un día a usted le va a tocar dar la clase, hermano, hermana,
también voy a exigir lo mismo. Si en la escuela se lo piden, si el maestro en el posgrado le pide que prenda su cámara, ¿no la va a prender? ¿Lo va a hacer o no? Sí. ¿Y por qué en las cosas de Dios no? No lo estoy regañando, hermano. Es por respeto a las cosas de Dios. Creo yo eso. Ay, pastor, ojalá y nunca dé una clase. Eso. Pastor, pero que no se vea el techo, porque se van a entrar. ¿Para qué quiero ver el techo? Bien, hermano. ¿Alguien ha dado una clase por Zoom? Sí. ¿Le gustaría que viera las pantallas negras? ¿O que cuando le hable no responda? Es feo eso, hermano. Ya le tocará. Estamos hablando del servicio, ¿no? ¿Cuántas gracias a Dios? Inclusive, pastor, evangelizar es servir a Dios. Claro, Hay muchas maneras de Y- claro. Y en lo personal he experimentado que si no estuviera el amor de Dios derramado en mí, es para cachetear a veces a la gente, perdón la expresión. O sea, yo en lo personal tengo 3 mujeres que estoy evangelizando y son sumamente difíciles, son inconversas. Y de repente empiezan a discutir y se pelea una con otra y bueno, entonces he entendido que si el amor de Dios no estuviera en mí y desarrollara para ese servicio frutos del Espíritu, no podría hacerlo. O sea, porque lidiar Claro. con gente difícil en la carne Claro. es imposible y Claro. no se sirve a Dios porque Dios no quiere que vayamos a pelear o a ponernos en contienda con la Así gente, es. ¿no? Es difícil. Sí. Si no estamos en el Señor es imposible. Aquí sería un ring de pelea, en la consejería. Un verdadero ring. Imagínense al pastor parándose en medio para que no se peleen. Digo, no, gracias a Dios no ha pasado eso. Pero las cosas se ponen bravas, hermano. Por eso dependemos de Dios, de su palabra, de la guía que Él da. Pero algo importante, hermanos. Escuchen, hermanos. El que sirva, el que desee servicio, anhela algo bueno. Pero debe de estar en orden su casa. Escuche, por favor, hermano. Debe estar en orden su casa, su matrimonio. ¿Perfección? No. No somos perfectos. Pero sí el deseo y el anhelo de glorificar a Dios con nuestra manera de vivir, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Es un principio bíblico. Usted lo sabe, ¿no? En las cartas pastorales. Bien. Entonces, ¿quiénes deben de servir a Dios, hermanos? Todos, ¿verdad? ¿Quiénes deben de servir a su iglesia? Todos, ¿verdad? ¿Por qué las personas no sirven, hermanos? O mejor dicho, ¿por qué no quieren servir? No es que no sirvan. ¿Por qué no querrán servir? Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Porque para servir al Señor es necesario entender que es un compromiso con Dios, no con el pastor, con Dios, que es un compromiso, hermano, en el cual se requiere humildad y se requiere someter la carne. Si no, alguien no somete su carne, no puede servir a Dios, hermano, ni puede caminar como Cristo nos manda que caminemos. Debe estar dispuesto, el que quiere servir, debe estar dispuesto a cansarse, hermanos. Debe estar dispuesto a recibir en ocasiones malos tratos de los propios hermanos o de la gente que es inconversa que llega a la iglesia. Debe estar dispuesto, hermano, a considerar a los demás como más importantes que sí mismo.
Debe estar dispuesto a dejar flojera o dispuesta a dejar flojera. ¿Sí o no, hermanos? A priorizar el trabajo de Dios en vez del descanso en ocasiones. A priorizar el servir a Dios, el descanso en ocasiones. Me refiero, ¿cuántas veces viene a servir aquí los hermanos? Al mes, ¿cuántas veces sirven, hermanos? En 2 ocasiones, ¿no? Al mes. Bueno, cada 15 días, domingo y jueves. No es diario, no es todos los días. Es para el Señor. Debe estar dispuesto, escuche bien, a prepararse con los estudios. ¿Nos está hablando el Señor en el discipulado, hermanos? ¿Cuántos ya tomaron el discipulado? ¿Ya lo tomó usted, hermano? ¿Está aprendiendo? ¿Ya lo tomó usted, hermano? ¿Está aprendiendo algo nuevo? Seguimos siendo tratados, ¿verdad? Y formados por el Señor. Porque Él es vasto en la enseñanza. Amén, hermanos. Mire, ya es tarde, pero dijo el pastor John MacArthur, estar dispuesto a rendirlo todo por seguir a Cristo es lo que separa a los verdaderos discípulos de quienes falsamente profesan creer. Quienes vienen de verdad a Cristo lo aman sobre todas las cosas, sobre todo pecado, toda justificación propia, toda relación y toda voluntad propia. Fin de la cita. ¿Por qué se le tendría que rogar a un creyente congregarse, hermanos? Entonces, ¿por qué se le tendría que rogar a alguien a venir a los estudios o servirle? ¿Por qué a un varón se le tendría que rogar ser cabeza de su familia si es hijo de Dios? ¿Por qué a una esposa si es hija de Dios se le tiene que rogar a vivir en sujeción a su esposo y al esposo a vivir con ella sabiamente? ¿Sería congruente, hermanos? No le escucho hoy. No lo es. El servir a Dios, hermanos, es el más grande privilegio y honor, amados hermanos. Y retomo para terminar verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre, ¿qué va a hacer, hermano? Le va a honrar. Jesús, hermano, hizo 2 promesas finales aquí, gloriosas promesas a quienes le siguen y le sirven. Primera, donde Él está, allí también estará sus servidores. ¿En dónde Él está, hermano? ¿En dónde va a estar el que le sirve? Con Él, en todo tiempo. Y Él es con nosotros en todo tiempo, hermanos. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Juan 14:3. La segunda promesa de bendición para quien le sirve a Jesús es que el Padre le honrará. Hermano, ¿cuál es la más grande honra a nivel terrenal que un ser humano puede recibir de los hombres o de alguna asociación? ¿Cuál es el más grande honor que una persona puede recibir? ¿Qué viene a su mente? ¿Una medalla? Son honores, ¿no? Un reconocimiento. ¿Cuál es el más grande reconocimiento académico? ¿Va? Premio Nobel. Sí, es grandioso. Un Oscar. ¿En qué? Pues sí, es ¿cómo se llama? ¿La alfombra qué? La alfombra roja. Es un privilegio, ¿no, hermanos? Para alguien ahí, en esas áreas. Un doctorado honoris causa, que significa a causa del honor, recibe algo. Es bueno, hermano, ser reconocido. Es una bendición cuando un hijo de Dios puede recibir un honor como honoris causa. Imagínese un premio Nobel, imagínese. Eso a nivel terrenal. ¿No es cierto?
ser presidente de una nación o la nación más poderosa del mundo. Nada de eso se compara a ser llamado por Dios a su servicio. Nada de eso, hermanos. Nada de eso se compara. Alguien dijo, todos los honores humanos palidecen de insignificancia ante el honor eterno que Dios da a quienes aman a aquel que envió a morir en la cruz. Vamos a finalizar, hermano, porque no quiero alargarme más. ¿Qué le deja esta enseñanza a usted? Recuerde que estamos en un estudio. ¿Qué le deja esta enseñanza a usted, hermano? Cargar mi cruz cada día. Cargar su cruz cada día. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué le deja su vida? Que servir al Señor tiene un costo. Tiene un costo, hermano. Tiene un costo, indudablemente. Pero más glorioso es lo que Él nos remunera, no en cuestiones materiales. Que tengo que negarme todavía aún más. Bien, hermana. Que hay cosas, hay áreas en nuestra vida a las cuales debemos de negarnos, someter nuestra carne para poder tomar nuestra cruz y seguirle de una mejor manera al Señor. Mande. Y debemos andar en vida nueva, en novedad de vida, como Él desea. ¿Qué más le deja esta? Si Él dio su vida por nosotros, se hizo maldición en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿qué más puedo yo hacer? O sea, ante ese sacrificio y esa muestra de amor, es realmente, yo creo que toda mi vida voy a pasar, o sea, sirviéndolo con amor, siendo genuina, no por obligación, sino por agradecimiento de lo que Él hizo por mí. Entonces, ¿y cómo se muestra esa gratitud? ¿Cómo se muestra ese agradecimiento en nuestra vida? Obediencia. Con obediencia. Habrá cosas que el Señor nos haya hablado a cada quien, hermanos, hoy, que debemos obedecer para darle honra. Sí, hermano. El que se siente perdonado por el Señor muestra amor. Así muestra es. gratitud. Porque conoce el amor de Dios. Él se sabe perdonado. Se siente perdonado y es algo que no podemos pagar con nada. Por eso, hermana, a veces no podemos concebir a un creyente que viva en amargura o que viva con falta de perdón. Es inconcebible. Si es que conoce el perdón de Dios. Si alguien, el Rey del universo, el Creador del universo, le perdonó todas sus faltas, todos sus pecados, ¿cómo nosotros no podemos perdonar? Me viene la parábola de aquel hombre que cogió allí por la deuda, ¿recuerdan? No perdonaron y él no perdonó. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Qué le deja a usted, hermano? Morir al yo. Morir a nuestro yo. Morir todos los días a nuestro Dios. ¿No es cierto, hermano? Morir al yo. Para poder dar fruto. Morir a nuestras pasiones para dar fruto. A ver, hermano, voy a decir algo. Y espero que me dé a entender. ¿Habrá personas que necesiten morir a las redes? El amor a su celular. Yo diría. Sí, en otras palabras. Gasta mucho tiempo volviendo. ¿Me doy a entender, hermano? Y aquí lo traigo, si hay duda, aquí lo traigo anotado. Ustedes están haciendo la clase, hermanos. Crucificar nuestra carne, crucificar los ojos, crucificar nuestro orgullo, crucificar nuestra boca. Por una razón, hermanos. Debemos hacerlo por una razón. Y no estamos juzgando a nadie, estamos meditando en la palabra. Amén, hermanos. Estamos meditando en la palabra. Y debemos de obedecer a Dios por una razón. Él nos salvó, sí. Es glorioso la salvación. ¿Sabe por qué debemos hacerlo? Porque con Cristo estamos juntamente, ¿qué? Crucificados. ¿Ya se bautizó usted?
Es eso, ¿no, hermanos? Con Cristo juntamente estoy crucificado. ¿Y qué? Y ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ven la razón, hermano? ¿Hermana? ¿Y lo que ahora qué? ¿Vivo en qué? En la carne, en esta tierra, mientras el Señor me permita vida. Lo que hoy vivo aquí, en mi trabajo, sirviendo al Señor, ¿qué debo de hacer, hermano? Lo vivo en la fe. ¿De quién? El cual me amó. ¿Cuántas veces dice ahí el autor de Gálatas? Se refiere a vivir. Cuatro veces, hermano, en un solo versículo. ¿Qué significa eso? ¿Nada? Que es algo muy importante, es una palabra de énfasis, hermano. Si está diciendo el Señor en su bendita palabra, que menciona que debemos vivir, y vamos a leerlo, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Hermanos, el cristianismo se trata de vivir. Es una manera de vida. Amén, hermano. No es una venir y vivir una religión otra vez. No es religiosidad, hermanos. No es venir y cumplir y escuchar venir a alabar nada más, y no estoy menospreciando eso, hermano, pero escuchar la prédica y seguir viviendo igual. No se trata de eso. El cristianismo se trata de cambios, se trata de vivir de la manera que Dios desea. El cristianismo se trata de vivir. Y eso conlleva obviamente al sufrimiento también. Claro, tomar su cruz. Por ejemplo, Nuestra cruz. que mi hija apenas pues está en Cristo, tuvo una prueba y yo sabía un poco lo que iba a suceder, ¿no? Pero yo dije, no es mi posición decirle ni nada, no es mi trabajo hacerlo. Obvio, viene la prueba y ella me empieza a decir y todo eso, y le digo, Sofía, ciertamente eso iba a pasar, pero tienes que vivirlo, tenías que vivirlo, porque yo no puedo decirte todo, tú tienes que vivirlo para que Dios te muestre todo. Y así es. que tenías que vivirlo. Mas sin embargo usted oró porque sabía que venía la prueba. Está usted clamando al Señor por su hija, para que la fortaleciera, para que le diera luz de por qué tuvo que enfrentar esa situación, esa prueba, y poder decirle que en las pruebas el Señor nos perfecciona, ¿no? Para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Hermanos, el cristianismo se trata de vivir. De vivir. Podemos saber mucha Biblia, hermanos. Escuche lo que le digo. Podemos saber mucha Biblia. Puede haber predicadores, hermanos, hermanas, en las congregaciones que sepan mucho, pero si no viven la palabra de Dios, hermano, no están llevando. Así es. No están haciendo la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por lo que hoy hablas a nuestra vida, porque nos has recordado, Señor, a través de esta enseñanza, tu misericordia, Señor. Primeramente que has salvado a un pueblo que antes no era pueblo, Señor, pero que también esa salvación es para aquellos que no eran judíos, Señor, como nosotros, para los griegos y gentiles. Gracias, Dios, por tu salvación. Ahora sabemos que solo hay un pueblo, Señor, una sola iglesia formada por aquellos que hemos creído, Señor. No importando de dónde somos, no importando nuestro color,
no importando lengua y nación, Señor. Gracias por ello. Gracias por recordarnos que es necesario, Señor, morir para que haya fruto. Tu muerte, Señor, trajo un fruto maravilloso, Señor. Un pueblo, Señor, que cada día crece más, Señor, porque hay más personas que por tu gracia y por la obra de tu Espíritu vienen a ti, Señor, a entregar su vida en completa rendición, Señor, y fe. Gracias, Dios. Gracias porque nos recuerdas que es necesario morir para tener vida y vida eterna. Pero también hoy nos has recordado que es necesario, Señor, morir a nuestro yo, morir a nuestra carne. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque somos salvos, pero tú sigues hablando a nuestra vida. Puntualmente lo has hecho, Señor. Tenemos que seguir muriendo a nosotros mismos, morir a nuestra carne, morir a nuestra altivez, Señor, y seguir tu ejemplo, Señor, de considerar a los demás como mayores a nosotros mismos, Señor. Para poder hacerlo no hay, Señor, otra cosa más de someternos a ti en humildad, Señor. En esa humildad, Señor, que debe haber en cada uno de tus hijos. Porque si no hay humildad, Señor, no hay bendición. Tú miras de lejos al altivo, Señor, pero enalteces a aquel que se humilla. Padre, gracias. Gracias por recordarnos que la bendición más grande en esta tierra es ser llamado hijo de Dios y servirte. Gracias por recordarnos que si alguno te sirve, te sigue, Señor, y donde tú estás, allí también nosotros estaremos. Gracias, Señor, por recordarnos que si alguien te sirve, también tu Padre le honrará. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos. Llévanos en tu paz, llévanos con bien, Señor, que podamos vivir lo que enseñanza tras enseñanza tú nos muestras, Padre. Queremos obedecerte porque te amamos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por amar a tu pueblo, Señor. Y hoy oramos, Señor, por nuestro hermano Jorge, Señor, que no pudo estar aquí, Señor. Está bendiciendo tu nombre, Señor. Te está honrando porque está, Señor, cuidando a su hermana Susi, Señor. Eso también te honra a ti, Padre. Fortalece a mi hermano, bendícelo, Padre. Bendice a su esposa, porque son una sola carne, nuestra hermana Adriana, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Esperamos siempre en ti. A ti sea la gloria, porque oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos aquí temprano este domingo, si Dios permite, 9:30.